Y hoy en la pizarra, en nuestro Bajar la Guardia, tenemos a Gustavo Petro, colombiano, candidato presidencial en Colombia con una votación histórica por la Colombia humana y ha tenido la gentileza de atendernos y de hablar un ratito con nosotros en este programa de radio llamado La Pizarra. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a la Argentina y a toda Latinoamérica que nos escucha. ¿Cómo está Alfredo? ¿Qué tal? Pues empecemos por lo importante, o como diría Galeano, por lo más importante entre aquellas cosas que no son tan importantes, o sea, el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? ¿Le vas a algún equipo, Gustavo? Pues obviamente a la selección Colombia. Y va muy bien, ¿no? Pues está viendo, es quizás la mejor selección en este momento, quizás con Uruguay en la Copa América. Le ganó 2-0 a la Argentina, o sea, aquí que te escuchan los futboleros argentinos, ¿qué les dices? Bueno, ya se nos ha vuelto como costumbre. Provocación para empezar. Sé, Gustavo, que tiene una de tus hijas, le apasiona el fútbol. ¿Te hace ver partidos con ella? ¿A qué equipo le va a ella? Ella es básicamente del Barça y en Colombia de Millonarios. Y esas son sus dos pasiones, obviamente, cuando está la selección Colombia, pues es de la selección Colombia. Es arquera, portero, y se está entrenando en una escuela de fútbol aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Sigue el Mundial de Fútbol Femenino también? Pues fíjese que aquí tenemos líos en eso, ¿no? Primero porque todo el fútbol femenino lo dirige hombres, ya han aparecido varios escándalos, y en las escuelas de fútbol que se han abierto, aunque permiten la entrada de mujeres y hay algunas pocas, no hay una competitividad propiamente entre equipos femeninos, entonces tienen que jugar en equipos mixtos, pero todo el proceso de selección termina perjudicándoles. Y a ella, o sea, practica fútbol de arquera, pero entiendo que o sea, que es difícil en Colombia por lo que me decías. No sé, en la Argentina, de hecho, hemos tenido alguna entrevistada futbolista mujer y es una pelea por los derechos laborales de la mujer en el mundo femenino. ¿En Colombia también está pasando eso, como dices? Pues en el caso del fútbol, sí. Y yo creo que en todos los terrenos es una lucha por lograr la equidad, por lograr entrar, por lograr que se tenga en cuenta el espacio femenino. Es una lucha que tiene que ver con la democracia, ¿no? Porque no hay democracia si no hay poder de la mujer. Si las relaciones son desiguales, como ha sido la tradición en sociedades como las nuestras latinoamericanas, nacida allá del Mediterráneo, que no propiamente estas sociedades patriarcales que leemos en la Biblia tienen su raíz solamente en el Mediterráneo. También hay culturas indígenas precolombinas de tipo machista. Hay una realidad acumulada de poder masculino que incluso ha hecho sinónimo la palabra masculino de la palabra poder. Y hoy estos tiempos son los tiempos de la democracia real, en mi opinión. Es más, para poder sobrevivir como especie, vamos a tener tarde que temprano, ojalá más temprano que tarde, a democracias reales. Y las democracias reales son democracias multicolores, son democracias diversas. Y en medio de esa diversidad, indudablemente, el tema de la equidad en género entre hombre y mujer es fundamental. Sin eso no hay democracia. Sí, yo creo que estamos afortunadamente en esa dirección y ojalá sea más pronto que tarde. Quería repasar contigo, Gustavo, algo más biográfico que me llamó a mí poderosamente la atención, que naciste en Ciénaga de Oro, en Tierra Caliente, pero te fuiste muy pronto a Zipaquirá, que es donde creciste. ¿Qué tiene un caribeño que hacer en Zipaquirá? Bueno, los españoles dejaron aquí una herencia feudal, dejaron la capital en medio de las cordilleras, en todo el centro, lo más alejado posible del mar, de ríos navegables. Era una visión, en mi opinión, militar, feudal, que pues que ha provocado cierto daño en Colombia, porque nuestra capital, la ciudad de Bogotá, ciudad que yo dirigí como alcalde, pues prácticamente no tiene una conexión con el mundo de manera barata. Tiene que cruzar tres cordilleras, valles profundos, carreteras inestables.
para poderse comunicar en términos físicos. Ahora con esta nueva realidad de las redes, pues se abre una oportunidad para este territorio, pero aquí vivimos muy en las alturas. Es una tierra, bueno, a mí me encanta, es uno de los lugares más hermosos del planeta, unos 14 grados promedio de temperatura, pero mi origen es caribeño, son culturas un tanto diferentes en Colombia. Colombia también es un país muy diverso, con unas diferencias regionales muy marcadas por su propia geografía y su historia. Bogotá ha sido un tanto autonómica. El Caribe ha girado alrededor de Bogotá en vez de girar alrededor del mar, de cruzarlo, el mar Caribe. Pero la realidad centralista de Colombia ha originado una dependencia que comenzó con el estudio. Entonces, los mejores colegios públicos de Colombia, las mejores universidades están en la capital, en el centro del país, y eso hizo que mucha gente joven saliera del Caribe, de las regiones, a estudiar en Bogotá. Mi padre fue uno de esos, y por eso yo terminé criándome en las cercanías de Bogotá, en Zipaquirá, que es donde estudió nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. De hecho, Gustavo, decías que de pequeño, por lo que leía, te gustaban mucho las novelas policíacas. ¿Eso es cierto? No, 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 eso no sé dónde lo leyó usted, No pero sé me gusta nada de mucho. nada. No, no, yo que recuerde, mi, de los primeros libros que leí, Miguel Strogoff, que no es propiamente una novela En policíaca, es absoluto. el correo. Ahí me interesó algo de Rusia, ese es el libro de Julio Verne. Y veía mucho a mi papá que estaba estudiando su carrera, yo ya crecido, un niño, y llevaba sus libros, él era un buen lector, llevaba sus libros y entonces me encarretaba y me ponía a leer los libros de él. Entonces por ahí terminé leyéndome pedazos de Rousseau, pedazos del Quijote de la Mancha, eh, y por ahí me volví un lector, realmente me ha acompañado toda la vida el libro y creo que ha sido un aliado fundamental en muchas de mis luchas políticas. No abandono hasta el día de hoy aquel criterio que fue pues una ley generalizada en las fuerzas progresistas de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, que era la praxis, poder articular teoría y práctica política al mismo tiempo. Y Gustavo, ¿los políticos actualmente en Colombia crees que son de leer mucho? Por ejemplo, no sé, desde Duque, No, no. Santos, Uribe. Y creo que no solo en Colombia, me parece que este es un tema mundial. A partir de la destrucción del mundo soviético, del estímulo que en cierta forma para la mente y el pensamiento tenía el hecho de que existieran diversos sistemas económicos, políticos, sociales. Eh, Al caerse eso en 1993 vino una fase que llamamos pragmática. Los políticos se jactaban del pragmatismo, de ser pragmáticos. Eso lo veían como una virtud. El pragmatismo no es más que una falta de ideas, es simplemente actuar de acuerdo al statu quo, a las circunstancias, incluso de una manera ciega. En eso cayeron las izquierdas del mundo, buena parte. Más bien la derecha mantuvo algún tipo de discurso ideológico construido de manera sistemática a partir, pues, en economía de la teoría neoclásica, eh, que hoy llamaríamos neoliberal en su extensión hacia más allá de la economía, pero en general los políticos fueron recogiendo ese discurso único y volviéndolo como el discurso oficial de la política y no era más que una ideología y la escondían bajo el nombre de pragmatismo. Pragmatismo serio no lleva sino al abismo, es ciego, lleva al abismo porque no puede conducir a las sociedades hacia cambios reales, sino que lo único que logra es mantener los status quo. De hecho, pareciera, Eh, Gustavo, que el pragmatismo está limitado a una única manera
de tener propuestas en materia económica, ¿no? En la vida pública. políticamente correctas. Y como es un discurso repetitivo y el mismo, pues no necesitan leer muchos libros. Los políticos dejaron de leer. En cierta forma, los movimientos políticos y sociales también dejaron de leer, con sus debidas excepciones. Y poco a poco yo creo que sobre todo a partir de los hechos que suscita en el mundo político el cambio climático, las nuevas convulsiones sociales, una nueva realidad que aleja completamente la visión política de un mundo homogéneo y tranquilo, que era más o menos como se esbozaba a finales del siglo XX, ha llevado de nuevo a mucha gente a la necesidad de discutir teóricamente, de adentrarse analíticamente sobre qué puede estar detrás de estas nuevas que mueven a lo largo y ancho del planeta. ¿Qué le recomendarías que leyera al presidente Iván Duque en este momento? Pues que leyera. Ahí, con eso sería suficiente. Sea lo que sea, ¿no? Sí, claro, pues todo comienza leyendo. Aquí hay una frase muy popular que dice que el uribismo es una enfermedad que se cura con la lectura. Tomo nota de esa frase para seguramente utilizarla en algún otro lugar de Latinoamérica. Te quería hacer una pregunta respecto si aún conservas tus escritos del periódico Carta al Pueblo que tú mismo creaste. No, mira que no, y esos archivos no los tengo. Debe haber gente que aún los tiene. Sí, fue el primer periódico. Un poco mi primera experiencia fue como periodista, ¿no? Porque había como la necesidad de comunicar. La política es comunicación. La organización en sí misma hoy es comunicación. El poder de una organización y el poder de una política, de un proyecto, es su capacidad de comunicar. Y en aquel entonces instintivamente lo entendíamos cuando estaba en Zipaquirá. Y por eso hicimos un periódico con las uñas prácticamente que se llamó Carta del Pueblo y fue nuestra primera experiencia pública legal en un pequeño pueblo de 100.000 habitantes, un pueblo obrero industrial. Allí se localizan una de las minas de sal más grandes del mundo. Y la sal extraída, pues, a través de procesos químicos, genera una industria química muy amplia, que era la base económica de la ciudad. Una ciudad de obreros industriales. Ahí creaste, de hecho, un barrio que aún existe o participaste, ¿no? En el Bolívar 83. ¿Todavía lo visitas, Gustavo? Yo sí, hace muy poco fui con mi hija, quise que conociera mi niña de 10 años, que es mi última hija, el barrio que habíamos construido, que tuviera ese contacto. El barrio existe, incluso muchas de las señoras que lucharon al lado mío, ellas de mucha más, yo tenía 21 años en ese momento, y ellas eran señoras, ya mamás de madres cabeza de familia, muchas, y lucharon al lado mío por construir ese barrio, por tomarse los terrenos, etcétera, como muchas historias de barrios en toda América Latina, que ahí fue exitosa. Hice una experiencia un poquito cerrada de cómo construir democracia con una comunidad, las asambleas, las tomas de decisión asamblearias, el trabajo comunitario. En 15 días hicimos un alcantarillado sin un peso para 400 familias entre todos. Yo mismo, sin conocer mucho el asunto, pues puse mis manos en eso. Era ya un militante clandestino del M-19 y al mismo tiempo era pues una figura pública en la ciudad, muy joven. Estudiaba aún en mi universidad, ya estaba saliendo de economista y luchamos, digamos, fue una lucha dura, nos intentaron desalojarnos muchas veces, hubo combates, digamos, no tanto armados, pero sí bastante duros con la policía que trataba de desalojar centenares de miembros de la policía. La gente resistió y entonces se creó tal cofradía, llamémoslo así, que todo el barrio terminó pues apoyándome incluso en mis labores clandestinas, ya como combatiente del M-19. Allí fui donde me cogieron preso por primera vez.
4 años después, En en el octubre del 1980. 85, ¿no? Sí, octubre del 85, de ahí me sacó el ejército. Yo ya era un militante, le mencioné que había hecho pública su militancia en un periodo que hubo de paz en el 84, pero la realidad es que para esa fecha era un insurgente. Y por directrices que yo creo que eran un tanto equivocadas, eh, la orden que teníamos, que era una estructura militar, era quedarnos donde estábamos, donde habíamos desarrollado el trabajo popular, a pesar de la persecución del Estado, y eso implicaba un juego que le llamábamos las milicias. Consistía más o menos en salir de noche y esconderse de día y mantener un juego del gato y el ratón durante semanas, meses, pero que era insostenible a la postre, a pesar de todo el apoyo popular que tenía, pues terminaron detectando dónde estaba y me cogieron. Ese día me salvé de morir por un soldado, creo que el soldado que me capturó. Entonces, una especie de medio hueco allí, imitando la película de la batalla de Argel, mal imitada, pero creo que en la batalla de Argel les pasó lo mismo. Entonces descubrieron el hueco y la orden que tenía el soldado era tirar una granada que nos hubiera matado. Y el soldado tuvo escrúpulos, me contó tiempo después que me lo encontré ya en otro momento de la vida. Él era un celador y me llamó aparte y me confesó que era el soldado que me había capturado y me contó la historia. Él se abstuvo de tirar la granada y más bien me cogió del pelo, que en ese momento tenía el pelo largo, sacó hacia la superficie y en ese momento pues toda la gente del barrio se dio cuenta y empezó a gritar. Y el jefe de él, el mayor del ejército, se dio cuenta que no podía matarme. Oh. Y a mí me pegó pues con un culata de fusil, que todavía tengo la señal, pero a él, eso me enteré después, al soldado, lo echaron ese día del ejército. Por haber hecho eso a Simplemente favor tuya. por haber hecho eso, él sabiendo que así me salvaba la vida. Yo eso no lo entendía. A mí yo lo que supe y sentí en ese momento era que me capturaban y punto. De ahí salía la tortura, me llevaron hacia la ciudad de Bogotá y después a las cárceles. Fue como en Una pregunta, 5, ¿no? Gustavo, justamente del tema de la cárcel se ha escrito muchísimo, ¿no? Sobre la huella que deja, incluso desde lejos a veces se mitifica, bueno, las historias de Gramsci, de Mújica. ¿Qué realmente te dejó a ti la cárcel? ¿Lo bueno o lo malo? Pues yo era un joven, 24 años aún, digamos, en un pueblo donde no había ni discotecas, digamos que tenía una vida bastante gris, fría. Claro, yo me iba a veces en vacaciones a la costa y el Caribe, entonces eso era para mí como un estallido de sensualidades, de perfumes, etcétera, pero en mi vida cotidiana, que era en ese pueblo de Zipaquirá, pues realmente transcurría entre la labor clandestina de organización de obreros, etcétera, que era lo que me dedicaba, o como esta etapa de lucha popular con un bar que se llamó Bolívar 83. Mucho estudio, mucho, tanto el oficial académico como el de las lecturas de las discusiones políticas de ese entonces, muy intensas en el mundo. Yo leí Foucault, me acuerdo mucho en esa época, y un poco me iba volviendo crítico de lo que leía de más, y sobre todo de los traductores, el marxismo del entonces, que estaba muy dividido, y era en Colombia muy esquemático y muy de estudiantes de cafetería, y nosotros estábamos era metidos entre los obreros y la lucha popular, y entonces eso me llevó al M19, que no era marxista, que dedicaba más bien un proyecto democrático ajeno a ese tipo de discusiones y de luchas, proyecto armado, eh, y por eso es que terminé preso, porque en ese entonces pues ¿Y ahí se cambiaste de perspectiva en la cárcel, por la pues, digamos, vivencia, por lo que mi leías? mundo, era un mundo relativamente ingenuo, romántico. Cuando llego a la cárcel, que es en Bogotá, ya la gran ciudad, digamos, que yo no conocía muy bien, y es la cárcel donde llevan todos, digamos, la parte más débil de las sociedades, muchos jóvenes incluso que llevan era por consumo de drogas en ese entonces, asesinos, homicidas, pues obviamente guerrilleros, etcétera. Entonces allí nos quedábamos mezclados
el patio donde yo estaba era de 1.700 internos, casi no se podía ni caminar. Las celdas eran compartidas, ¿Hiciste 5 o 6. alguna amistad especial allá? Entonces era un choque. Yo lo considero como siempre lo defino como que ahí fue que me hice hombre, pero un poco machista, ¿cierto? Pero pues hay una realidad subterránea de la sociedad, no la que se ve en el barniz, sino lo peor de la sociedad, pero también lo más golpeado. Nosotros teníamos, por lecturas y por la costumbre, que el M-19 ya había pasado por cárceles y torturas antes. Entonces había como unos protocolos de comportamiento que se entregaban a todo militante del M-19 ante el peligro de caer preso o torturado, que tenían que ver con cómo resistir en la cárcel, que básicamente era juntarse, unirse todos. Y éramos cerca de 30 cuando yo llegué. Lo primero que recibí de un preso fue un papelito que traía escondido, me lo dio, y el papelito era los del M-19 que estaban en el patio ya organizados. Entonces me daban la bienvenida, la solidaridad, me decían con qué guardián tenía que hablar, con cuál no. Y de ahí, pues, era una jaula, pasé a la cárcel y ellos ya me tenían, yo llegaba dolorido, me acuerdo, empezaron a salir los dolores de los golpes. Y ellos ya me tenían las cobijas, un colchón, algún libro, un tinto, un café, y entonces se siente la solidaridad humana. El resto de presos, los 1.000 y pico que eran presos comunes, sentían por la gente del M-19, porque el movimiento 19 de abril era muy popular, muy parecido a lo que sería algo así como los montoneros o los tupamaros. Incluso Claro. tenemos raíces. El origen del M-19 tiene una raíz en los tupamaros. 4 tupamaros fundaron el M-19 con colombianos, y una raíz entre los montoneros. Carlos Toledo Plata estudió medicina en Argentina y vio el proceso dentro del peronismo. Él era militante de la ANAPO, que era muy similar al general Gustavo Rojas Pinilla. Se hizo parlamentario, fue elegido como congresista de la ANAPO, y ahí pasó a las armas. Y se convirtió en uno de los jefes del movimiento 19 de abril. Entonces había como una especie de parecido, digamos, era guerrilla urbana en ese momento, rural, contrario a lo que pasaba en los campos de Colombia, donde se desarrollaba desde hacía décadas guerrillas liberales en la época de la violencia, que fueron transitando hacia la FARC, ¿no? Con el conocido movimiento que llegó hasta hace poco armado. Nosotros teníamos otra vertiente. Y en la cárcel, pues en general, el preso que estaba allí, común, popular, pobre, venido del campo, de los barrios populares, pues sentía una enorme simpatía por el M-19, y entonces, en cierta forma, no tuvimos mayores problemas, sino mucha solidaridad. Todos los días ejercicio militar, que no le gustaba a los guardianes, lectura personal, nunca abandoné mis libros. Ahí me leí La ciencia, la lógica de Hegel, de una edición argentina, entre otras cosas, que todavía uno de los tomos de los dos tengo en mi poder subrayado, lo guardo como una reliquia. Allí hice cosas de madera, todavía también guardo algo, pero ese episodio todo hasta mi salida, porque empezamos a quemamos cárceles, insurreccionamos cárceles, nos sacaban entonces a otras, y entonces pasé como por 5, pero al final, que no fue un gran periodo, año y medio más o menos, volví a salir. Y considero ese periodo como el periodo que me aterrizó a la realidad. Ese te hizo más persona, más fuerte, más conocedor de otro mundo, ¿no? También, más resiliente, más preparado para lo que luego te vino, entiendo. Claro, claro, me hice hombre, digo yo, pero sí, además me hice hombre porque además tuve mi primer hijo ahí, estando preso. Ah, El en día todos que los me sentidos, capturaron, te hiciste persona y hombre. sí, la noche anterior me anunciaron me anunció la novia que estaba embarazada. Yo quedé con el pensamiento, con la impresión. Y esa misma noche me tocó irme a guardar en el hueco donde al final me capturaron. Y entonces yo ya vine a ver, fue el niño en los brazos de ella, 9 meses después, en la cárcel.
Y nunca pude creerlo, porque ya a la salida de la cárcel pasé a la clandestinidad. ¿Crees, Gustavo, que en la actualidad, en la Colombia actual, habría razones reales para tener miedo para que te volvieran a meter preso? ¿Crees que esta ola de lawfare, de judicialización de la política tan importante que está habiendo en la región contra Lula, contra Cristina, contra Rafael Correa, crees que te podría afectar a ti? ¿Tienes miedo a eso? Ellos lo han intentado. Digamos que un poco antes de Lula y de todo esto que ha sucedido, porque yo era alcalde de Bogotá, ¿no? Yo fui alcalde de Bogotá fui elegido en el año 2011. Y era realmente la primera experiencia de gobierno en una región grande, pues una ciudad de 8 millones de habitantes, la capital de Colombia, en medio de, pues, de un país uribista y en guerra aún. Entonces gana pues alguien que viene de la guerrilla, gana alguien que defiende un proyecto progresista que no se ha arrodillado ante ellos, etcétera, y les gana la alcaldía. Entonces, claro, hubo una reacción que no fue respetuosa, ¿no? En términos de la democracia, pues, no se lo aguantaron y empezaron a ver cómo podían sacarme de la alcaldía. Y nosotros empezamos un programa que llamamos la Bogotá Humana, que desde el punto de vista marxista obviamente no corresponde a sus coordenadas, porque un alcalde no puede cambiar las relaciones de producción, pero desde el punto de vista de los nuevos discursos democráticos, el tema de la diversidad, el tema de las nuevas ciudadanías, el tema del cambio del urbanismo, el reequilibrio con la naturaleza, la reconstrucción de lo público, de lo común, etcétera, una serie de temas, la priorización en la educación pública, en el cuidado de la niñez, en la igualdad de género, a propósito de cómo comenzamos la entrevista, etcétera. Fuimos dando una serie de hechos, no solamente de discursos, que llevaron a nuestros rivales políticos en Colombia a la decisión de sacarnos como fuera. Y eso se hizo a partir de las normas colombianas. Ahí hay ya un primer esbozo. O sea, no lo hacen como antaño, nos matan por ahí en una esquina, nos hacen un atentado, etcétera, sino que utilizan la normatividad para intentar poner fuera del juego político a la persona que ellos quieren excluir. Entonces teníamos allí una figura que se llama la Procuraduría, que tenía esa capacidad de destitución de gente elegida popularmente. Es un personaje administrativo, no es un juez, no es nada de eso. Es incluso una violación de la Convención Americana, pero en Colombia existe un tipo de extrema derecha, fascista, Ordóñez, que ahora es embajador de Colombia ante la OEA. ¿Podría ser Y candidato presidencial, Gustavo, él? él lo fue, Por- compitió de hecho con Duque en la misma agrupación política, en una primaria. Fue la actual vicepresidenta, la señora Marta Lucía Ramírez, él, Ordóñez y Duque. Y les Pero ganó podría Duque. volver a repetir, lo atisbas así por la importancia que tiene la política, la justicia, otra vez hacia adelante. Que sea Sí, Ordóñez, no, pues él quiere, obviamente. Lo que pasa es que tiene muy poca fuerza popular, entonces no le va a ir nada bien. Y el péndulo de la opinión pública colombiana está variando, ya no está alejándose completamente de esas posiciones. Pero él decidió arbitrariamente mi institución. La respuesta que dimos fue pues la movilización ciudadana. 7 veces llenamos la Plaza de Bolívar, una movilización permanente. A la postre la justicia nos restituyó y a un mes de esa decisión, es decir, ni siquiera logró realmente destruir el proyecto de gobierno de la ciudad. Pero a partir de ahí, cada vez más fueron usando estrategias. Lo que me sobrevino después de que derroté a Ordóñez judicialmente fueron las multas. Yo no sé, yo le voy a poner a usted esa tarea que me averigüe en toda América Latina, pero a mí me pusieron por no subir el pasaje público de los buses públicos, que no quería porque un criterio de sostenibilidad de una ciudad en tiempos de cambio climático es fortalecer su transporte público y abandonar la movilidad privada particular. Pues una forma para estimular eso es generar tasas diferenciales, pasajes más baratos para que sea más asequible a la gente subirse un bus. Colombia, en Bogotá no tenemos metro, desgraciadamente. Y
por tomar esa decisión política, entonces otro funcionario administrativo que llaman contralor decidió multarme por toda la cuantía sumada durante 3 años de gobierno de lo que habían dejado de pagar millones de usuarios del transporte público en esa ciudad todos los días a la tasa de pasaje que ese funcionario consideraba era la que tenía que elevar el O sea, te pasaje. están cuestionando judicialmente una decisión estrictamente de política pública. Un decreto de política pública. Esa cuantía son 100 millones de dólares. Y me pusieron una multa, esa y dos más. Yo debo en este momento 200 millones de dólares. Y Me han esto, embargado, perdona me han Gustavo, ¿esto tendría embargado. como objetivo sacarte de la carrera presidencial para la próxima cita? Hay una norma que decía que eso llaman sanciones fiscales, es el nombre que le ponen aquí, no son judiciales, no son hechos de corrupción, son lo que llaman aquí irregularidades administrativas, pero como era una política no neoliberal que sustenta la política del transporte sobre la autosostenibilidad del transporte, es decir, que los pasajeros pagan los costos del bus que se mueven. O esto tenía que ver con políticas que casi todo el mundo existen de subsidio al transporte, etcétera, para sostener la ciudad. El, el, pues sí, tiene esa calificación, sanción fiscal, y había una ley que decía el que tenga sanción fiscal no podrá inscribirse como candidato. Lo que estaban pensando era impedirme ser candidato presidencial, porque ellos ya sabían que hacia allá íbamos. Con tan mala fortuna para ellos que un juez suspendió la multa en ese mismo periodo y entonces yo me inscribí, por eso fui candidato y logré 8 millones de votos. Casi le ganamos la presidencia a la oligarquía colombiana por primera vez en la historia. Pero ahora que he dejado de ser candidato, por una norma me vuelvo congresista, entonces la Corte Constitucional cambió su doctrina jurídica por un voto que siempre había dicho que las sanciones fiscales o cualquier inhabilidad de ley no podían ser inhabilidades para ser presidente porque estas están en la Constitución. Esa doctrina que me protegía y protegía la cambió y ahora dice que sí, pueden haber inhabilidades por ley, que las sanciones fiscales sí pueden inhabilitar al candidato. Es decir, si por hoy fuera, no podría ser candidato presidencial. Porque están afectando directamente al derecho político. Sí, y ellos adicionalmente intentaron ponerme preso. Ese fue el tema del fiscal Néstor Humberto Martínez, que es el fiscal de Odebrecht, y el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Intentó construir una serie de procesos penales y su intención antes de ser congresista era ponerme preso. Lo que pasa es que tuvieron muy mala suerte, la misma corrupción de ellos, que hoy se puede ver en el caso de Lula, pero Lula no ha tenido la misma suerte que yo, digamos. Se descubre la corrupción en el caso de Lula, pero después de que lo ponen preso. Claro, ha sido a posteriori cuando el investigador, ¿no?, de Inspector acaba de demostrar todo cómo se armó, ¿no? Pero en el caso tuyo, claro, por lo menos previamente, aunque entiendo que hacia adelante tienes como ese recelo de que sigan afectando tu derecho político a candidatearte. Sí, indudablemente tienen, y ya tienen una forma, que es la sanción fiscal, a menos que yo pueda tumbarla judicialmente. Una multa es lo mismo que le pasó al señor López, ¿cómo se llama? López Obrador, con el desafuero en el 2006. De Venezuela, el que cogió preso Maduro, Leopoldo López. Leopoldo López. Entonces, el señor Leopoldo López está inhabilitado antes de su problema judicial por una decisión de un contralor, no de un juez, que lo multa. Y entonces en Venezuela esa multa también inhabilita al candidato. Y entonces eso fue demandado por ellos mismos, por Leopoldo López, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasó a la Corte. La Corte Interamericana cerró el caso, expidió sentencia, que es obligatoria para todos los países partes, y allí dice explícitamente ningún funcionario administrativo puede quitar derechos políticos. Creo que si en el caso te refieres a Capriles, no a Leopoldo López, que él está juzgado por tema de violencia en la calle y demás, pero creo que el caso de Capriles es por una irregularidad determinada en su gobernación de Miranda. No, y se llama así la sentencia de Leopoldo López. ¿Ah? En Colombia que hay tanta
digamos, sensibilidad en el tema de Venezuela y un antichavismo profundo, pues yo he traído a cuento eso. Les he dicho, bueno, ustedes dicen que en Venezuela hay una dictadura, pues allá sucedió esto con el opositor Leopoldo López, hay una sentencia de la Corte Interamericana y exactamente eso mismo que le pasó a él es lo que me está pasando a mí. Pero aquí sí no es en Colombia materia de debate político, materia de rechazo de la prensa ni nada, porque en el fondo el establecimiento colombiano quisiera acomodar el lugar que yo esté por fuera del juego en la política en el país. ¿Por qué crees, Gustavo, que en Colombia es un debate que apenas se hace a veces hacia afuera, pero ¿por qué en Colombia vota tan poca gente? Por desconfianza del sistema, digamos, un régimen. Colombia se vende como un país democrático y el que mida la democracia en términos de los gobiernos civiles, etcétera, el cumplimiento de las elecciones, pues sí, solamente tuvo 3 años de excepcionalidad en el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla por ahí en el año 53. Entonces se muestra al mundo como una democracia, pero es otro estilo de régimen. Digamos, no puedes ver aquí lo que sí sucedía en Argentina, en el Cono Sur, las dictaduras militares, etcétera, pero lo que aquí hay es un régimen antidemocrático. Como Colombia es un país de regiones, de territorios, entonces hay que mirar siempre cuál es el poder real en el territorio. Y en buena parte de los territorios colombianos, sobre todo los que geográficamente son claves para la exportación de cocaína, el poder no es el de la Constitución, el poder es el de las mafias armadas que matan, pues ya llevan, no más en este periodo, llevan ya casi 700 líderes de esos mismos territorios asesinados. Pero en tiempos pasados, esa cifra llega a 200.000 personas asesinadas, 60.000 desaparecidas, un partido completo exterminado, el de la Unión Patriótica, de la izquierda, uno que había formado la FARC, entre otras cosas. Y cuando uno va a ese territorio, entonces, ¿quién es el poder allí? Pues no es la Constitución, no es la ley, es un poder de facto armado profundamente totalitario. Y ese es el poder real de Colombia. Así es, y los gobernantes, por ejemplo, un duque, en el palacio aquí en Bogotá de gobierno, en sus visitas internacionales, pues pareciera como un Macron, un hombre occidental, avanzado, moderno, etcétera, pero la única manera para que él pueda estar en ese sillón y haberme ganado, entre otras cosas, es con unas fuertes alianzas con ese tipo de poderes que, que en el fondo son fascistas, pero que en realidad están girando alrededor de la exportación de cocaína en buena parte de los territorios colombianos. Es una alianza entre el que funge de estadista, pero sin poder real, y los poderes fácticos de Colombia, que son los hombres más ricos, dueños de la prensa, que construyen ahí entonces o intentan construir algún tipo de opinión favorable al mandatario, y una clase política que está ligada estrechamente a los ejércitos privados del narcotráfico y del narcotráfico mismo. Y eso obviamente no se llama una democracia, eso es un régimen corrupto, con características tiránicas muy fuertes. Y es lo que hace que, por ejemplo, aun sin que intenten matarme, tratan de excluirme como de lugar de la competencia por el poder. Me ven como su principal enemigo en este momento. Son tiempos en los que, como dices, ¿no? La gente no vota porque no, entre comillas y sin comillas, no creería en que su voto haga más saludable la democracia, entiendo. No, no ven una democracia. Entonces, digamos, cualquier ciudadano, vote o no vote, incluso, porque siente que, digamos, ese tipo de régimen político no le corresponde a sus intereses, ni le va a corresponder, y es más, tienen la razón. Entonces, la mitad no vota, la otra mitad vota, pero de esa mitad que sí vota, una parte no desdeñable, más o menos unos 3 millones de personas, de 10, por ejemplo, bueno, en este momento es un poco más, son comprados directamente.
por zonas muy pobres, en la provincia colombiana, los mafiosos tienen dinero en efectivo que meten en camiones enteros. Hay episodios en que transportan el dinero en barriles, en avionetas, en aviones, etcétera, de región a región. Y entonces en efectivo, más o menos, compran el voto con $40, $50 por persona, y así lo hacen con millones, y así se hacen elegir. Y obviamente ese no es un sistema democrático, es un régimen que usa incluso la enorme liquidez de dinero en efectivo que pulula por toda Colombia sin registro, dinero de la corrupción y dinero de la mafia para comprar electores pobres que necesitan comer al otro día y entonces venden su voto, y esa es una parte sustancial del electorado. En Entonces, estos, Gustavo, justamente en esta caracterización que haces de Colombia y en tiempos también difíciles en Latinoamérica, ¿crees que en ese contexto complicado hay posibilidad real de un neoprogresismo latinoamericano que llegue a ganar en las urnas más pronto que tarde? pero yo creo que tiene que hacerse un cambio. Digamos, si examinamos estos años que han pasado, estas décadas, que llamamos de la primavera latinoamericana, y tratamos de hacer una evaluación de mi gobierno, la Bogotá Humana, hace parte de ese ciclo, ¿no? Pasa a la derecha, Bogotá pasa a la derecha electoralmente y elige a Peñalosa. Hoy hay un gran desencanto, pero la intención del voto en aquel momento era destruir los programas sociales de la Bogotá Humana, una clase media que había crecido porque se había enriquecido la ciudad con nuestra ayuda, que era nuestro viejo electorado, digamos, de obreros, de barrios populares, pero que se han enriquecido relativamente, tienen su carro, vienen en multifamiliar, la calle está pavimentada, sus hijos van al colegio público, privado generalmente, la agenda varía, y la agenda los derechiza. Y aquí, digamos, eso pasa en Brasil, eso pasa en Argentina, eso pasa en Venezuela, eso pasa en Ecuador, etcétera, pasa en Bogotá. Y entonces lo que observamos es que el mismo electorado elige las derechas y acaba una fase. Pero ahí eso debe tener una explicación. Digamos, el progresismo no logra con una agenda de otro tipo, que no significa pasarse a la derecha, capturar, seducir El a caso las de clases. México, Gustavo, sería el contraejemplo, ¿no? Sí, es un poco lo que iba a pasar en Colombia, porque yo estaba diciendo, si gana Lula en Brasil, ya vemos cómo se lo impidieron. Si gano yo en Colombia y si gana López Obrador en México, pues construimos otro eje. Pero ese eje, a la postre, pues el encarcelamiento de Lula, que no pudimos lograrlo en Colombia, que no se da, ese nuevo eje tendría que tener un discurso diferente, y es ahí donde viene mi preocupación. Porque lo que hemos vivido, incluido México, es el boom del petróleo, del carbón y el gas, de las materias primas que llaman los commodities, pero fundamentalmente es petróleo, carbón y gas. Es un boom que yo lo llamaría el estertor, porque precisamente el petróleo, el carbón y el gas son las materias primas que el capitalismo usa como su fuente principal de energía en la acumulación de capital mundial que está generando el cambio climático, es decir, la extinción de la vida en el corto plazo. Un choque entre capital y vida, que Marx, aunque no conocía el tema del cambio climático, logró percibir cuando decía que el capital iba a destruir las fuentes mismas de su propia riqueza, que era la naturaleza y el ser humano. Pues es lo que estamos viendo hoy. Pero entonces, ¿cómo se explica que un progresismo latinoamericano enriquezca sus sociedades, construya políticas sociales muy interesantes, fuertes, efectivas en muchos casos, pero sobre la base de la exportación de unos recursos que no se producen, no son producto del trabajo, sino que son producto del azar geológico y que son las materias que pueden acabar la vida? Ahí hay una contradicción flagrante. Un progresismo no puede construirse sobre la base de la destrucción de la vida.
Es el caso venezolano propiamente. Es uno de los principales era exportadores de petróleo, pero también Colombia. Colombia es uno de los principales exportadores de carbón del mundo. Carbón incluso es más deteriorante desde el punto de vista del cambio climático que el petróleo, y si usted lo pone en Venezuela o en Ecuador encuentra lo mismo, en México, en Brasil. Entonces, yo creo que ahí había una insostenibilidad en el discurso y una especie de ceguera progresista en América Latina. Porque esto lo discutí, alcancé un poquito con Chávez antes de morir, pero hay por ahí todavía en YouTube unos videos sobre una gran reunión que antes de la COP del 21 de París, yo todavía era alcalde, se hizo en Cochabamba, Bolivia. Y en YouTube se pueden ver los discursos de Correa, de Evo y de Maduro, y el mío, porque coincidencialmente fueron los 4 discursos ante miles de indígenas. Y ahí se puede ver ya la contradicción. Un Maduro que no entiende el tema del petróleo y el cambio climático. A la postre estuvo en la retaguardia en la COP21 con Arabia Saudita, aliado. Un Correa que balbuceaba un poco el tema porque tuvo conflictos con los ambientalistas y los indígenas en Ecuador muy fuertes. Evo tampoco. Y entonces uno va entendiendo que es que el progresismo no tiene un discurso para los tiempos del cambio climático en América Latina. Y no lo tiene porque es que había vivido, se había consolidado, había tenido sus éxitos e incluso se había perpetuado en el poder, como en Venezuela, a partir de exportar las materias primas fósiles que están causando cambio climático. El gran debate, Gustavo, en este... No, te quería decir que en este punto, bueno, Álvaro García Linera creo que lo explica bastante bien, es la dificultad que hay para resolver como una gran deuda social heredada que debe resolverse en el mayor corto plazo posible, y que eso, que transitoriamente tendría sentido, y para eso los recursos son claves, cómo se puede perpetuar y pasar de táctico a estratégico. Entiendo que ese es el gran desafío al que tú planteas, ¿no? Pero es ya, porque fíjate que en mis discusiones con algunos de los dirigentes de estos gobiernos en su momento, ellos decían, pero pues, incluso escuché a Mujica, no, si Uruguay tuviera petróleo ya los acabamos. Una especie de pragmatismo. Y a la postre se perdieron las elecciones en la mayor parte de los países de gobiernos progresistas. Es decir, el afán no nos condujo a mantener las victorias. Falló algo sustancial. Y ese fallo sustancial es que se perdieron las clases medias, que eran clases trabajadoras, y lo son, pero que el progresismo había ayudado a partir del boom petrolero y carbonero y de gas, había ayudado a enriquecer, y que no era sostenible. Entonces, ante el peligro, esas nuevas clases medias van y votan por las agendas de la derecha, que tampoco son sostenibles. Por eso los gobiernos de derecha una vez ganan, en Brasil, Argentina, Colombia, incluso podríamos decir que Ecuador, empiezan a tener una crisis de popularidad inmensa al cabo de 2-3 meses. No son sostenibles. Tienen dificultad para dar estabilidad en todos los planos y también en el macroeconómico. Pero el progresismo tiene que tener otro discurso, y yo creo que se afinca sobre esto, que es una nueva agenda, incluso para las clases medias. Porque ¿qué le podemos decir nosotros a una familia clase media hoy, mayoritaria electoralmente en un país todavía como Venezuela o como Colombia? ¿Qué le podemos decir? Digamos, nosotros podemos decirle muchas cosas. Mire, tenemos que construir sistemas de transporte público eléctrico. Mira, tenemos que purificar el aire de la ciudad. Tenemos que dejar de emitir CO2, y eso implica desarrollar la bicicleta. Eso implica centrarnos más que en el consumo, en la cultura, el arte y la educación. Entonces vamos a ofrecer sistemas de públicos universitarios masivos y generalizados para el conjunto de la juventud. Un señor de clase media que tiene que gastar la mitad de su sueldo en pagarle la matrícula en una universidad privada a su hijo o a sus hijos, pues ahí va una solución. Puede empezar a captar como otro tipo de sociedad
que no propiamente el viejo progresismo anterior lo propuso. Es que hay que salvar el planeta, hay que salvar la vida y eso implica unos cambios culturales, de estructura económica, etcétera, pero que no necesariamente son dolorosos. Pueden llevar hacia otro tipo de placeres, de goces, a vivir la existencia de otra manera. Yo pienso que sí hay que construir un nuevo proyecto político para América Latina. Es más, si usted compara todo este sudeste asiático, incluido la China, tanto países que se ubican dentro del rango de izquierda o derecha, que ellos ya no se llaman a sí mismos así, pero desde Manchuria hasta Indonesia, y usted encuentra ese esfuerzo de las sociedades comparadas con las de América Latina, ¿qué encontramos? Hace 40 años, 50, ellos eran más pobres que nosotros, o por lo menos eran similares los niveles económicos. Hoy ellos están muchísimo más adelante que nosotros. China prácticamente compite el poder mundial. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hizo el sudeste asiático que no hizo América Latina? Incluido su progresismo. Pues la diferencia fuera de las culturas, las disciplinas de las sociedades, etcétera, yo lo encuentro en el saber. Hubo un esfuerzo tanto de derechas como de izquierdas en todo el sudeste asiático centrado en trasladar sus sociedades hacia sociedades del conocimiento. Creo que eso lo dice muy bien Hayun Chang en todos sus textos, ¿no? Que fue el buen samaritano, retirar la escalera. Creo que él trata muy bien eso que tú planteas de cómo se inserta en el mundo a través del conocimiento. Sí, y América Latina no hizo eso, incluso bajo gobierno del progresismo. Y creo que ahí perdimos un año, ahí donde está el tema. América Latina no puede ser extractivista, debe abandonar el petróleo, el carbón y el gas, es obligatorio, si no, no vivimos. Yo creo que es un poco lo interesante, sí le voy poniendo punto y final a esto, pero sí es interesante cómo añades desde Colombia, la Colombia humana, ese rasgo al cual tiene que responder el progresismo latinoamericano para ganar y afrontar los tiempos que se vienen. Te quería ir cerrando por cuestiones de tiempo, Gustavo, para ir cerrando con preguntas. En España le decimos el tiki-taka, pregunta corta, respuesta corta, si es factible para ir cerrando. Te hago algunas nombres que se me vienen a la cabeza y si tú eres posible de ponerle otra palabra, la que tú buenamente quieras. Shakira. Cantante. Eso es muy políticamente correcto, Gustavo. ¿Algún adjetivo? Vuelve a repetirme. Shakira. Sí, cantante. El Papa. Líder. Gabo. Hermoso. Álvaro Uribe. Dictador. Gaitán. Líder. Trump. Tonto. Sofía Petro. Hermosa. Bolsonaro. Dictador. Antonella Petro. Hermosa. ¿Volverá a presentarte en las próximas elecciones presidenciales? Si puedo, sí. ¿Cuál es el líder latinoamericano que más te ha impresionado para bien? Mojica. ¿Con el que más te has reído? A ver. Uno que se llamaba Turbay aquí en Colombia. Y por último, un pronóstico para la final de la Copa América si llega a Colombia. ¿Contra quién? Colombia a lo mejor llega contra Uruguay y ganará 2-1. Colombia. Sí. Bueno, mil gracias, Gustavo, por la charla que hemos tenido aquí en la pizarra. Espero que te hayas sentido bien, que hayas bajado un poquito la guardia al menos. Y gracias por estar con nosotros, de verdad. Bueno, gracias a ustedes y a todos sus oyentes latinoamericanos y latinoamericanas. Gracias, un fuerte abrazo.